¿Qué tal todos? Bueno, iniciamos entonces este quinto episodio. Antes que todo, feliz año nuevo a todos, que sea un gran 2023. El año pasado, hace unos meses atrás entonces, hicimos los primeros episodios de Total 4. Dejamos entonces el receso de Navidad y Año Nuevo para pasar al episodio 5 ahora, que es cómo simplificar la actualización de modelos y los procesos de control de calidad. Entonces, dentro de la agenda vamos a mostrarle un poco, conversar un poco sobre la comprobación de BIM, o sea, el QA que se le llama en inglés, ¿no es cierto? Quality Assurance, o el aseguramiento de la calidad de los modelos, ¿no es cierto? Definición también de los requisitos del modelo. Vamos a ver una demo ahí con Mario Los Ángeles que nos va a mostrar una demo de cómo definir los requisitos, comprobar también estos requisitos sobre algunos usos que vamos ahí a revisar y también vamos a ver las buenas prácticas para la verificación en BIM y luego vamos a ver entonces un resumen de lo que vamos a mostrar hoy día. Bueno, entonces María Los Ángeles, el BIM nos puede servir para muchas cosas, ¿no es cierto? Así es. Eso ya lo hemos ido conversando durante los últimos episodios, ¿no es cierto? Tanto para diseño, ¿no es cierto? En algunos análisis, incluso para venta, para visualizar el modelo, control de colisiones, ¿no es cierto? Cantidades, por lo tanto, etcétera. Los modelos nos tienen que servir para muchas cosas para lo que nos sirva, para lo que lo necesitemos, nos tiene que dar la información coherente, precisa, correcta. ¿No es cierto? Lo más importante, sobre todo, por ejemplo, si vamos a sacar cantidades, no nos podemos equivocar en ese tipo de cosas. Por lo tanto, el BIM tiene que estar de alguna forma asegurado, ¿no es cierto? Con el BIM entonces nosotros tenemos con un gran poder, ¿no es cierto? Este Spider-Man, con un gran poder conlleva a una gran responsabilidad. Esta responsabilidad obviamente tenemos que utilizarla de la mejor manera posible, ¿no es cierto? Para nuestros modelos. ¿Ya? Eh, Sobre todo, por ejemplo, la importancia de hacer controles de calidad en los proyectos. Como lo que estamos viendo en este momento, que cómo llevar este control de calidad a los modelos. eh, entonces es importante. Por ejemplo, típico cuando un coordinador, ¿no es cierto?, pregunta a, cuando se están revisando los modelos, oye, pero nadie modeló los colgadores dentro de este proyecto, algo que no trasciende mucho en la importancia de la coordinación, pero sí la gente entonces empieza a pedir este tipo de cosas, porque obviamente nadie se aseguró de que estuvieran este tipo de elementos dentro de la coordinación. Entonces, ahí empiezan los problemas, ¿no? Empiezan a preguntar, bueno, ¿dónde está? ¿Dónde están las cosas que necesito que estuvieran dentro de los modelos? O como cuando, no sé, un proyecto nosotros lo generamos y posteriormente el proyecto quedó descalzado por algún motivo, ¿no es cierto? Y luego nosotros que ubicamos este proyecto, imagínense un proyecto gigantesco que esté desescalado por algún centímetro, se multiplica por todo el proyecto que es gigantesco, ¿no es cierto? Entonces las cantidades que arroja este proyecto el cálculo de cantidades es completamente distinta a como realmente debió haber sido. Por lo tanto, en este caso es importantísimo eh, hacer bien y asegurarse de que las cosas se hicieron bien durante el proceso de confección de los modelos. ¿Ya? Si no, obviamente, tal como aquí Derek Zulander se enoja con el modelo, ¿no es cierto? Y lo arroja al piso. Empiezan a pasar este tipo de cosas entre los consultores, de que se equivocan, ¿no es cierto? Y se pueden prestar para algún tipo de problema. Entonces, María de Los Ángeles, una encuesta rápida para todos, y para ti. ¿Ha pasado esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que puede pasar con esto? ¿No es cierto? Que empiezan a ver, uno empieza a desconfiar de los parámetros que están dentro de los modelos. Las conexiones entre los elementos empiezan a perderse. eh, Cálculos imprecisos con BIM, uno empieza a dudar de los cálculos, ya cosa que es muy importante que no pase, ¿no es cierto? Cuando pasa un error de este tipo, obviamente uno pierde confianza en los modelos, pues pierde confianza en los modeladores y pierde confianza también en los mismos especialistas, ¿ya?
modelos de mala calidad, ¿no es cierto? Herramientas basadas mucho en archivos externos, ¿ya? Quizás las técnicas de modelado eran erróneas, ¿no es cierto? Elementos que no estaban dentro del proyecto. ¿Existe alguna otra que estuviera dentro de esto, María Los Ángeles, que crees tú que puede pasar por no asegurarse de la información de los modelos? Puede ser también mal ingreso de parámetros, por ejemplo, o no cargar los parámetros que son para esa etapa, por ejemplo, también, como si nosotros lo llevamos a lo que está en Chile, no tener la información, si se lo solicita un nivel de información 3 y se entrega un modelo y está en un nivel de información 1 con información básica, ya es un conflicto, porque nosotros tenemos que ir trabajando en el ingreso de la información de forma progresiva. Entonces, Claro, eso de eso, dejar la información todo para cargarla de último es un conflicto enorme, ¿no? claro, y eso a veces pasa porque no se decide quién y cuándo debió hacer esa carga de información o esa confección de la geometría del modelo, ¿ya? Exactamente. Lamentablemente eso pasa porque quizás un plan de ejecución BIM no se confeccionó de buena forma o quizás las herramientas que se ocuparon no eran las correctas y es por eso que Plannerly es muy bueno para este tipo de planeamiento, ¿cierto? Plannerly. Entonces, ¿cuáles son una de las causas principales de este tipo de problemas que ya hemos ido conversando? Los procesos, ¿no es cierto? No se definieron bien los procesos, hay inconsistencia en la definición de los procesos, de quién tiene que hacer algo, cuándo tiene que entregarse, qué es lo que tiene que entregar, qué cosas dentro de eso tiene que entregar o qué información tiene que entregar, ¿no es cierto? Qué entidades tiene que entregar o qué entidades son parte de esto, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, los procesos son importantísimos que estén bien claros, definidos. Eh, hay también no queda registro de la trazabilidad de la ejecución de ciertas cosas, ¿no es cierto? Eh, Generalmente alguien hace algo y quedó a espaldas de otro, esa persona no supo qué se hizo, entonces, ¿quién realizó esto? ¿Cuándo lo realizó? ¿Lo debió haber realizado? Etcétera. Ese tipo de cosas también no queda dentro de un papel, no queda dentro de un sistema. Entonces, dentro de eso están los registros. Y las herramientas, bueno, ahí se está viendo en el GIF que de pronto una herramienta no es la correcta para hacer algún tipo de proceso, ¿ya? No existe una herramienta que haga todo lo que se necesita en BIM. Por lo tanto, la elección correcta de las herramientas para la utilización de BIM, perdón, es algo súper importante que debemos definir. Eh, Quizás todo lo que dijimos y un poco más, ¿no es cierto, María Los Ángeles? Sí, o sea, yo creo que también hablando de las herramientas nos pasa mucho de que como precisamente las herramientas no todas hacen todo lo que nosotros queremos que se haga, tendemos a tener muchas que todas están desconectadas. Finalmente trabajamos con el Excel, Word, no sé, con Google Sheet, eh, no sé, con ArchiCAD, Revit, con Navisworks, Solibri. Entonces, todas estas son herramientas que de hecho trabajan con sus propios formatos, ¿no? Que tienen como, y si no podemos administrar esa serie de información, ahí se nos puede perder también como todo. Claro. Entonces, ya metiéndonos de lleno un poco y caminando hacia la demostración que queremos presentarles hoy día, ¿cómo podemos simplificar estos procesos cómo podemos simplificar esto e integrarlo dentro del proceso? Vamos a revisar entonces acá las cosas que tenemos que hacer previas a la confección del modelo, ¿cierto? Para posteriormente entregar el modelo, definir el propósito del modelo. Dentro de los planes de ejecución BIM siempre nos consultan sobre los usos que va a tener el BIM para un proyecto, ¿cierto? Establecer obviamente los requisitos que tienen que tener los modelos de cada uno de los especialistas, ¿ya? Presentar también los entregables que van a estar relacionados con la entrega del modelo y obviamente la revisión de los modelos en función de los requisitos que nos solicitaron, ¿ya? Nosotros entonces vamos a mostrar una demo con estos distintos usos que están acá, que son el diseño de especialidades,
que va a ser la definición primero de los parámetros que se van a ingresar, la coordinación BIM, por ejemplo, revisar que simplemente los elementos que se modelaron estén dentro de las clasificaciones que tienen que estar, es decir, por ejemplo, un muro que realmente sea, que se haya modelado con la categoría muros, por ejemplo, o que esté en la clasificación IFC de muros, ¿no es cierto? Ese tipo de cosas. También una validación de que los elementos, de que lo que se pidió en las EIR estén dentro de los modelos, ¿no es cierto? Y los estados también de cómo se entregan los modelos. Así que, por favor, ahí María José, Hacemos si nos puedes acá. la demo. Voy a compartir yo acá. Bien, entonces, como Sebastián comentaba, vamos a trabajar entonces con esos 4 usos, donde lo vamos a dividir en esta primera etapa de la demo, entonces en diseño de las especialidades y coordinación de las especialidades, donde vamos a primero usar como o hacer el requerimiento de estos ingresos de información que son necesarios para la etapa, ¿no? Estamos utilizando el mismo proyecto que en la demo anterior utilizamos para mostrarles algunas cosas acá. Entonces vamos a irnos acá al alcance, donde está, de hecho, lo que estuvimos viendo la semana pasada. Pero entonces aquí ya tenemos diferentes hitos de trabajo, ¿no? Tenemos diseño conceptual, diseño básico y diseño de detalle, que si nosotros nos vamos a lo que el estándar BIM para proyectos públicos nos dice, ya tenemos más o menos claridad de cuáles son los niveles de información que deberíamos nosotros estar trabajando para esta etapa, ¿no? Entonces veamos diseño de las especialidades. Vamos a poner acá coordinación. Coordinación BIM. El siguiente era validación normativa. Y la preparación luego para la entrega, que ahí sería más que todo como el traspaso de estado en lo que se encuentra. Entonces, en el diseño de las especialidades, acá nosotros podemos ir de uno a uno, ingresando dentro de cada uno de las entidades, podemos ir arrastrando cada una de esas, pero también podríamos utilizar una de las plantillas de trabajo que acá se encuentran. Vamos a buscar precisamente una en español y vamos a utilizar una que está ya configurada en base al estándar BIM para proyectos públicos. Entonces vamos a ir a un modelo de arquitectura que esté en un diseño conceptual. Entonces ahí se está arrastrando fácilmente, vamos a cerrar esto y de una vez entonces ya tengo todas las entidades que están relacionadas para este estado de avance de información. ¿Qué me resta a mí por hacer? Ir haciendo toda la configuración previa en cada uno de los hitos, cuáles son las entidades. Y para eso también podemos ir a referenciar nuevamente acá el estándar BIM para proyectos públicos, donde hay una tabla exacta que me dice para cada uno de los modelos cuáles son las entidades. Para el modelo de arquitectura son casi todas, entonces simplemente vamos a ir asignando esta información, ¿no? O asignando estas entidades. Proyectos civiles creo que nos está. Por ejemplo, zonas, espacios, etcétera. ¿Qué nos queda a nosotros por hacer? Podemos ir a cada uno de ellos y haciéndole toda la configuración, quién es el equipo que tiene que trabajarlo, ¿no? Cuál es su nombre, IFC Site sería este, que es el terreno, cuál es la lista de verificación que yo voy a verificar para que este terreno tenga las coordenadas de modelo, que estén trabajadas, ¿no? Que tengan las curvas de nivel, por ejemplo, si lo quiero ver en el modelo 3D, en el modelo de nativo. Pero también yo puedo empezar a cargar información que venga con un requerimiento, ¿no? Que venga con una especificación técnica o con un estado de avance de información o nivel de información asociado. Y ahí tenemos 2 formas de hacerlo, simplemente ya cargando acá o sacamos nuestra barra de configuración que está un poco acá abajo. Yo tengo varias que ya están creadas y que están utilizadas para mis proyectos anteriores, pero también existe una gran biblioteca de muchos parámetros que también se pueden utilizar y que son completamente modificables, que están, por ejemplo, todos estos que están en base a archivos IFC o en base a requerimientos IFC, pero si bajo un poco más por acá, a bajar un poco más, mucho, ya empiezan a pasar como requerimientos de
requerimientos de mediciones, requerimientos de cálculo, requerimientos de medidas, ¿no? Todos estos que están acá están asociados siempre a parámetros que existen dentro de los modelos. Entonces, por ejemplo, para acá, para el sitio, podríamos ver qué tipo de información, que justo tengo por acá esta matriz de información de entidades de Plan BIM, que la utilizo mucho para este tipo de acciones o de actividades, ¿no? Por ejemplo, busquemos la altitud, por ejemplo, ¿no? Veamos si está un parámetro de categoría. Busquemos por acá, si existe por aquí la longitud, perfecto. Entonces, yo al seleccionarla, perfecto, la tengo seleccionada, la agregamos. Ahora la agregué a la biblioteca de mi proyecto, ¿no? Vamos a cerrar esta librería, vamos a seleccionar los tipos de información que necesito que estén asociados a ese terreno y se los asigno, ¿no? Entonces ya en este momento, ya al cerrar acá este ingreso de información, tengo entonces una lista de requisitos de información, que esto nosotros lo podríamos tener ya parametrizado o listo en otros proyectos, como por ejemplo podríamos tener un proyecto de ejemplo como tipo plantilla, donde estén estos parámetros todos asignados a todas las entidades para sus diferentes estados de avance de información, que vendrían siendo los hitos que están acá arriba, y simplemente llamamos entonces a ese proyecto, que eso también lo podríamos hacer nosotros acá. Por ejemplo, podríamos irme acá, uy, perdón, me fui a, voy a volver acá a ir, y me voy a ir acá a la biblioteca, y en vez de irme entonces a plantillas, voy a buscar a mis proyectos, y por ejemplo, tengo un proyecto que puede ser, a ver, por ejemplo, este colegio, tengo acá, veamos, aquí hay uno de anteproyecto, perfecto, modelo de arquitectura, y yo aquí tengo las opciones de traspaso de información, que eso lo vimos en la clase pasada, entonces, o en el webinar pasado. Y aquí yo puedo agregar posiblemente no los equipos de trabajo, porque este es un nuevo proyecto, ¿no? Donde no necesitaría tener a la misma personas que están trabajando acá, sino esto va a estar diferente. En los requisitos de información me interesa porque ya que están en base a un estándar, van a ser siempre los mismos tipos de información para ese estado de avance, ¿no? En la lista de verificación igualmente podría cambiar porque las especificaciones de un proyecto pueden ser diferentes a otras, etcétera. Pero ya yo tengo entonces la posibilidad de ir agregando información que puede estar ya seteada desde otro proyecto, ¿no? Y que ya yo puedo empezar a alojar acá o simplemente ya teniéndola aquí, ¿no? Entonces, con este punto que está acá, ya pasamos entonces esa configuración de los requisitos de información para, por ejemplo, un diseño de las especialidades de un modelo de arquitectura para un diseño conceptual, con un modelo de sitio que está muy sencillo, que tiene la descripción de proyecto, nombre de proyecto y longitud, ¿no? Ahora, algo nuevo que vamos a ver dentro de este webinar, el último módulo que es de Plannerly, que es el de confirmar o el de verificar o el de control de calidad o el de visualizar. Entonces, nosotros acá ya tenemos un modelo cargado, en este caso un modelo de estructura, podemos cambiarlo acá, por ejemplo, un modelo de arquitectura, que se ve acá, ya hay un modelo de sitio acá. Y me aparece acá todos como los requerimientos o todas las entidades que yo ya fui trabajando en el alcance y que ya les establecí una serie de requisitos y que ahora me queda a mí por confirmar si efectivamente esta información que, por ejemplo, está dentro del terreno, que está en las coordenadas, ¿no? Que yo estoy hablando de un IFC site, ¿no? Que si abro esto también tengo la serie de requisitos de información que están acá. Esto va a ser súper interesante hacer esta revisión en la última sesión, en la sexta, ¿no? Entonces, simplemente nos queda a nosotros seleccionar la entidad acá y vernos a las propiedades y empezar a ver qué información es esto, hacia dónde se llama, en qué fase está, no sé si esto está en una fase de construcción, si esto es estructural, tiene la diferente cantidad de parámetros, ¿no? Y ahí yo puedo ir trabajando dentro de cada una de las entidades, esto es un muro que tiene una cantidad de información que cumple, esto es un muro que es externo, y eso también lo puedo ver yo acá. Por ejemplo, yo puedo ir a ver todos los muros exteriores y ya puedo ir haciendo la configuración, ¿no? Plannerly tiene algo bastante como interesante a mi parecer, que es este separación por categorías que está acá. Y creo que esta es una muy buena forma de nosotros poder ir clasificando visualmente cuáles son las entidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo me voy acá a los roof y veo que hay una entidad que efectivamente no es un roof, hay una mala clasificación ahí, ¿no? Entonces, igualmente yo acá puedo ver
todos los tipos de muros que hay, todos los paneles que hay, ¿no? Todos los muros cortinas, todas las losas, las cubiertas. Igualmente yo tengo mi árbol acá que puedo ir a seleccionar exactamente cada uno de ellos y se lo puedo ir a asignar, ¿no? Entonces, de esa forma yo visualmente ya empiezo a tener una serie de eh, parámetros o de revisiones visuales que nos hacen poder verificar la información de forma mucho más rápida, ¿no? Yo igualmente puedo tener acá plantas, puedo tener elevaciones, por ejemplo, y puedo tener directamente el propio modelo 3D. Entonces, aquí ya vamos a utilizar la información de los requisitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, trabajemos con los muros, ¿ya? Para esto de los muros, a mí me interesa saber, por ejemplo, dentro de esta lista de verificación, la posición del muro, ¿no? Si es un muro que está de forma interior o exterior, por ejemplo, ¿no? El tipo de muro, que estos son parámetros que yo igual lo puedo establecer dentro de los requisitos de información. Se lo voy a asignar al arquitecto y esto va a estar en un diseño básico, por ejemplo, ¿no? Entonces, de esta forma aquí, me voy a ir a la biblioteca y voy a buscar acá el parámetro de posición, a ver si lo puedo buscar acá. Por acá por la P, de posición. Perfecto, entonces simplemente lo voy a asignar a mi biblioteca, voy a salir de la biblioteca y voy a volver a cargar los requerimientos de información que estén asociados. Por ejemplo, la fase también, el nombre del proyecto también estaba configurado y se lo voy a asignar entonces a ese muro. Y ahí nuevamente nos vamos a el módulo de verificar y empezamos a irnos a los muros, por ejemplo, y aquí voy a separar nuevamente esto por categoría, que me parece que está bastante como organizada la información, o también por el mismo libro de los que están acá, y voy a irme, por ejemplo, a los muros exteriores, ¿no? Entonces tengo acá que hay una posición, perfecto. Entonces vamos a seleccionar este muro, perdón, ahí, y veamos entonces si tiene los parámetros, por ejemplo, de tipo, perfecto, es un muro exterior y tiene un tipo que es un muro exterior. Así que ya ahí empiezo a cumplir, ¿no? Y yo simplemente voy a seleccionar todos los muros y lo voy a pasar a, que esto ya está como propuesto, ya estos muros que están acá van a pasar a otro estado, ¿no? Se me paso acá a, creo que era todos los hitos, sí. Bien. Entonces, de ese modo ya yo tiendo a configurar o a clasificar en mi modelo la información respecto a cómo estén estos muros ya siendo trabajado en progreso. Aquí la información está en pendiente, pero yo todas estas tareas que están acá las puedo ir cambiando de diferentes, o lo que está en propuesto, o lo que ya está como aprobado, por ejemplo. Entonces estos muros que ya están entonces propuestos, todos los que están externos, los voy a acoplar. Y ya ahí entonces empiezo yo a asociar un modelo a un requerimiento, ¿no? Que esto es súper importante acá, porque de esa forma es que nosotros podemos hacer ese control de calidad, simplemente asociando en el modelo 3D, ¿no? Esta es como la forma manual, que igual existen formas que son ya más automáticas acá. El propio modelo 3D a un requerimiento, y este requerimiento está basado en un estándar, está basado en una ISO, donde estaba desconectado hasta ahora del modelo y en este momento entonces ya empieza a estar conectado. ¿Y cómo sé yo que está conectado? Porque empiezo a pasar la información acá, ¿no? Entonces esto yo, por ejemplo, lo puedo volver a pasar a pendiente, ¿no? Entonces me voy a ir nuevamente a donde están los muros que están en la información que está pendiente, me aparece aquí, vamos a irnos acá, entonces estos muros que están aquí, ya está verificado, ¿no? Entonces ya ahí empiezo yo a ir pintando la información del modelo o a ir colocando, por ejemplo, informaciones a otras entidades, por ejemplo, a las losas, y ahí me voy a ir entonces a los floors, voy a seleccionar estos y les voy a decir que estos son que está acoplado acá y empiezo a poder verificar toda la información. Entonces aquí voy a ir cambiándolo por cada uno de los estados. Entonces el diseño básico ya me dice que tengo, por ejemplo, por último acá, solamente hemos revisado estos muros que están exterior y me los pinta entonces en color verde, ¿no? Se dan cuenta que están acá. Entonces ya en este momento empiezo yo a tener como un listado de
verificación, ¿ya? O de control de esta información y empiezo a poder hacer una revisión de diseño o validación. Finalmente, entonces, a esto, ya cuando yo tengo el modelo que está revisado o la etapa que está revisado, puede ser que estén acá, yo los pueda dividir por etapas o puede ser que yo lo tenga acá por vistas, por ejemplo. Empiezo a pasar este modelo, en vez de estar en progreso ahora, a poder estar como publicado o compartido en este momento. En este momento, al estar compartido, no me va a permitir empezar a seguir configurando la información porque lo que está en compartido ya pasa a estar en otro estado de estos que están acá. En estos permisos que ya nosotros les estamos dando a cada una de las personas como gerente, editor, observador, ya este modelo no está solo para mí, que son quizás para los gestores que están trabajando acá, sino que empieza a estar compartido con los otros equipos. Y ahí entonces, cuando ya yo actualicé la información, revisé la información y este modelo ya está cumpliendo con un entregable, con una fase, con una revisión, con una coordinación, con una validación de información, pues pasa entonces a estar como publicado. Y en este momento entonces yo tengo la posibilidad ya de conectar esta información ya a un informe, por ejemplo, o esta información también puede estar conectada a un entorno común de datos. Entonces, allá yo establecer mi conexión con ACC, por ejemplo, o simplemente arrastrando yo la información acá. Estos son todos los formatos que aceptamos acá en Plannerly. Ya yo empiezo a planificar esa entrega y a tener una entrega que ya está revisada y está comprobada y tiene un control de calidad realizado. Ese es como el objetivo de poder cerrar ese círculo. Hasta ahora, de forma manual, ¿ya? De forma visual. Existen muchas más automatizaciones que son geniales, nuevas acá en Plannerly y que las vamos a ir probando en el último webinar. Así que eso, Sebastián. Perfecto. Hay que saber qué es lo que vamos a comprobar, como tú estuviste ahí mostrando. Tenemos que saber cuáles son los requerimientos porque tenemos que saber qué es lo que tenemos que comprobar. Definir un flujo de trabajo para la comprobación. No es comprobar a tonta y a loca, ¿no es cierto? Sino que tenemos que definir una forma y estructurar qué es lo que estamos revisando y comprobando. Cómo documentar esto correctamente, ¿cierto? Cómo mejorar continuamente, eso siempre tiene que estar dentro de los estándares de oficina, la mejora continua, saber qué es lo que fallé y empezar a mejorarlo, ¿no es cierto? Acordar las herramientas que vamos a utilizar para cada paso de la comprobación y comprobar obviamente todos los modelos que tenemos que comprobar para el uso. Entonces, un resumen de lo que estuvimos viendo durante esta sesión, este episodio, de cómo simplificar los procesos de control de calidad de los modelos, asignar tiempo para la comprobación, ¿cierto? Tenemos que tener claridad de que tenemos que comprobar. O sea, nunca dejen de lado los controles de calidad, los controles de aseguramiento de la calidad. Combinar distintas herramientas y procesos, ¿no es cierto? Saber qué es lo que tengo que comprobar de los modelos, definir un flujo de trabajo para esta comprobación, documentar adecuadamente e implementar un circuito de retroalimentación dentro del mismo proceso, ¿ya? ¿Cierto? De mejora continua también. Y nos estamos viendo entonces para el próximo episodio. Exactamente, nos vemos, ya les digo cuándo es el próximo, es el 25 de enero. 25 de enero, entonces, la gran revelación, conviértete en un Beam Jedi. Exactamente. Así que muchísimas muchísimas gracias gracias espero que les haya gustado. por conectarse y nos vemos entonces el 25.